Hoy es la segunda presentación de mi trabajo. Voy a hacer una breve recapitulación y algunas aclaraciones extra. Bueno, para trabajar hoy la formalización del sujeto como sujeto dividido entre saber y verdad, voy a partir del siguiente axioma, que es: hay saber. Bueno, de la vida y de lo real, más allá de lo simbólico, no podemos saber nada. La ciencia no puede saber o elaborar conceptualmente cómo existe la vida, como se ha trabajado en algún momento acá, en relación al nudo Borromeo, en donde Lacan pone en el registro real, en el nudo Borromeo, la palabra vida, ¿no? Entiendo que se puede entornar algo de la vida y de lo real, articulado de los otros registros, pero solo de lo real constituido a partir de lo simbólico. En función y campo de la palabra y del lenguaje, Lacan dice la realidad de lo que no es ni verdadero ni falso, ¿no? O sea, lo que no podemos saber de lo que queda por fuera de eso real. El sujeto habita el lenguaje. El sujeto está exilado en el lenguaje. El campo que habita es de dos dimensiones. Es del orden del saber. Es el campo del saber. La realidad para el sujeto es 2D. El sujeto y su realidad están causados por el lenguaje, el otro, el saber. Por eso hice estos dos esquemas. El campo de la realidad, sea cerrado o abierto, en la neurosis o en la psicosis, es de dos dimensiones para el sujeto. Se delimita en un plano. Respecto del saber, por otro lado, podemos decir que hay modalidades de elaboración del saber, modos de formalización del saber, diferentes sistemas lógicos que parten de axiomas diferentes que se combinan según leyes diversas. En todos estos sistemas lógicos o formalizaciones del saber hay elementos de la lengua, de lo simbólico y reglas específicas de combinación de tales elementos. El lenguaje como una estructura simbólica que es matriz de diferentes tipos de formalización del saber. Por ejemplo, el saber de la magia, que es un saber velado en su operatoria, el saber del sentido común, el saber mítico, el saber religioso, que es un saber garantizado como verdadero a partir del axioma de Dios garante, el saber racional, dentro del saber racional el saber científico, saberes científicos según distintas epistemologías, y también dentro del saber científico el psicoanálisis como parte diferenciada, pero parte. Estos saberes pueden no saberse como tales. En el seminario 17 Lacan dice: la noción de que no es seguro que un saber se sepa. Por ejemplo, algunas epistemologías científicas, como las biologicistas o naturalistas, o aún lacanianas, piensan sus objetos de estudio como siendo del orden de tres dimensiones. Y no se saben como saberes trabajando con conceptos, concepto materia, concepto 3D, concepto el hueso y la carne. Es decir, una identificación producida por ciertos saberes, por el lenguaje. Recuerden
la cita que leí en la primera presentación del seminario 13, clase 3, donde Lacan dice que el lenguaje ordinario culmina en una entificación del sujeto y que es el verdadero nudo y clave del problema. En psicoanálisis también hay saberes que entifican, según la modalidad de conceptualizar ese saber. Hay saber que no se sabe, saber inconsciente, el saber que se despliega o establece en un análisis. ¿Qué axiomas lo constituyen? ¿Qué axioma fantasmático estructura ese saber? A partir del cogito hubo un cambio, una mutación decisiva en la modalidad de elaboración del saber a partir del siglo XVII, que funda la ciencia con mayúscula en sentido absoluto a partir de Descartes y Galileo, en la ciencia y la filosofía en Descartes a partir del discurso del método, donde trabaja con la duda metódica, duda respecto del saber, a diferencia del saber verdadero indubitable. Y Galileo en la física y la astronomía, donde realiza la aplicación de una estructura formal, que es una nueva formalización del saber, matemática, geométrica, al discurso sobre lo real. A partir de esta nueva estructuración del saber como estructura formal racional del cogito, a partir del cogitar, dice Lacan, se produjo una modificación radical en la posición del sujeto que es allí inaugural, el sujeto de la ciencia. Cada estructuración del saber implica un sujeto, constituye una concepción de sujeto. Por eso dice Lacan que en culturas no occidentales modernas o con diferentes tipos de lengua o escritura, hay sujeto pero no sujeto del inconsciente. La estructura del saber a partir del cogito que funda la ciencia moderna implica el sujeto de la ciencia, el sujeto dividido entre saber y verdad, el sujeto del inconsciente. Entonces, se trata del saber hago un pedazo de banda de Moebius, un recorte, donde el sujeto está representado por la línea media, podríamos dibujarlo, dividido entre saber y verdad. Esto es un pedazo de esto. Bueno, lo pongo acá si se ve mejor. Que es la estructura de la banda de Moebius. Entonces, a partir del cogito se produce un cambio en la estructuración del saber y por lo tanto en la concepción del sujeto. Este es el sujeto de la ciencia el sujeto del inconsciente con el que trabajamos. Esta modificación en el saber tuvo su correspondiente correlato, dice Lacan, en la modificación radical en la posición del sujeto. El sujeto ya no sabe si lo que sabe es verdad, se plantea cómo saber la verdad que lo causa, pero saber y verdad están ambos articulados en el campo del lenguaje. Por otra parte,
cada modalidad de saber constituirá sus puntos de imposible, su real específico, sus formas de incidencia del significante, es decir, su relación a la verdad. En el caso del sujeto de la ciencia, al dividirse el saber en saber y verdad, por un lado, la verdad nace del saber, era uno con el saber, es en parte saber. En Función y Campo, Lacan dice, el nacimiento de la verdad en la palabra, y no de lo real. Por otro lado, la verdad refiere a algo más allá del saber, aunque delimitado y constituido por el saber. Este es el punto en el mapa en el que estamos, del recorrido del trabajo, que les propongo recorrer. ¿De qué se trata esta división del sujeto entre saber y verdad? ¿Cuál es la forma de incidencia del significante en psicoanálisis a partir del cogito? Diferente, como decía en la cita de La ciencia y la verdad, de la significación, de la maduración biológica, del signo biológico. El sujeto del significante como función del lenguaje, dice Lacan, que articula un vacío donde encontrará su lugar no el objeto A, sino, dice Lacan, la teoría del objeto A. Teoría del campo de saber y efecto de ese campo. Y continúa, teoría necesaria para una integración correcta de la función de la causa en cuanto al sujeto dividido del saber y de la verdad. La cita, se las recuerdo, es: tendré que indicar que la incidencia de la verdad como causa en la ciencia debe reconocerse bajo el aspecto de la causa formal, pero será para esclarecer con ello que el psicoanálisis, en cambio, acentúa su aspecto de causa material. Así debe calificarse su originalidad en la ciencia. Esta causa material es propiamente la forma de incidencia del significante que yo defino en ella. La forma de incidencia del significante, dice Lacan, es la incidencia de la verdad como causa. Empezamos por lo que él va proponiendo, ¿no? Lo voy a escribir. Porque hay varias formas de incidencia del significante, está diciendo Lacan. Entonces, según el modo de estructuración del saber, la verdad como causa incide de distinta manera. O sea, la forma de incidencia del da una forma de incidencia del significante esto es la verdad como causa. En principio, ¿no? Y según la forma hay un aspecto de la verdad como causa que es la forma de incidencia. ¿Bajo qué aspecto? Entonces él dice, sería este el cuadro, digamos. Vamos siguiendo, digamos,
el modo en que él va presentando este problema. Entonces, según el modo de estructuración del saber, la verdad como causa, que es la forma en que incidirá el significante, tomará cierto aspecto. Lacan toma las 4 causas de Aristóteles, del libro 2 de la física, pero las toma en otro sentido. Ahora no lo voy a trabajar eso, pero lo presento. Entonces, en el modo de estructuración del saber en psicoanálisis, la forma de incidencia del significante, la verdad como causa, incidirá desde el aspecto de la causa material. En el modo de estructuración del saber en la ciencia, la forma de incidencia de la verdad como causa será bajo el aspecto de causa formal. En el modo de estructuración del saber de la magia, la forma de incidencia será la causa eficiente. Y en el modo de estructuración del saber en la religión, la forma de incidencia del significante o la verdad como causa incidirá bajo el aspecto de causa final. Bueno, por ahora lo presento, que es el camino que Lacan propone. Bueno, el cogito, como momento del sujeto, constituye para nosotros el sujeto de la ciencia en su definición. La definición que propone Lacan del sujeto de la ciencia, lo planteé en la primera reunión, pero lo voy a escribir para que lo tengan, porque lo vamos a trabajar un poco más, es sujeto de la ciencia. Son 2 puntos. Un rechazo del saber todo tout savoir, dice él, y por ello pretende fundar para el sujeto cierto amarre en el ser. Entonces tenemos saber todo y ser como las características del sujeto de la ciencia. Un rechazo del saber todo y por ello la pretensión de fundar para el sujeto cierto amarre en el ser. ¿Cómo pensamos esto? Rechazo del saber todo, por un lado, se trata de que todo es efecto del lenguaje. Hay lenguaje, ¿no? Trabaja Alfredo en su artículo del Big Bang. Por otro lado, hay lenguaje, pero no es saber todo. Hay saberes. Entonces, podríamos reformular el axioma inicial con hay saberes. Hay lenguaje, pero hay saberes. Según los modos de estructuración de ese saber. Hay saber, pero hay saberes. Según las distintas formalizaciones que, como decía antes, implican diferentes efectos de incidencia del significante, diferentes reales e imposibles, un más allá del saber,
no todo es saber. Algo de la verdad es saber y no es saber. Por otro lado, respecto de la pretensión de fundar para el sujeto cierto amarre en el ser, decíamos que el lenguaje entifica, pero por otro lado, algo del ser resultará como por fuera del saber que lo causa. Algo del ser será de otra índole que el saber que lo causa. Como les decía en la primera presentación, respecto de la definición del sujeto de la ciencia, este nuevo sujeto efecto del cogito es efecto de la alteración en la estructura del saber, efecto de esta nueva modalidad científica, el cual resulta alterado, el sujeto resulta alterado en su relación con el saber, con la verdad y respecto a la concepción del ser, donde les decía que el sujeto deja de ser para pasar a existir. Es una existencia efecto de la combinatoria y del cálculo, existencia efecto de la nueva estructuración del saber que implica el cogito. Como les leía en el seminario 19 o peor, la clase 7, no hay existencia sino sobre el fondo de la inexistencia. Existere, no tener su sostén, sino de una afuera que no es. También en relación a lo que se compartía en la lista, ¿no? Respecto de la existencia. Este sujeto dividido entre saber y verdad, sujeto de la ciencia como correlato antinómico de la ciencia, es antinómico respecto de la contradicción entre los principios racionales que lo fundamentan y que la ciencia intenta suturar esa división que engendró en el sujeto. Aunque, como decía Lacan en aquella cita que leía, que desde otros sistemas formales científicos, como por ejemplo de Gödel, se muestra que la lógica moderna fracasa en su tentativa de suturar esa división, al plantear el teorema de incompletitud de todos los sistemas simbólicos. La cita era: la ciencia y la verdad, la lógica moderna es la consecuencia determinada de una tentativa de suturar al sujeto de la ciencia, y el último teorema de Gödel muestra que fracasa, el teorema de la incompletitud de todos los sistemas simbólicos, lo que significa que el sujeto sigue siendo el correlato de la ciencia, pero un correlato antinómico, puesto que la ciencia se muestra definida por el no éxito del esfuerzo para suturarlo. Aquí debe captarse la marca que no debe dejarse escapar del estructuralismo. Introduce un modo muy especial del sujeto para el que no encontramos sino un índice topológico, el signo generador de la banda de Möbius que llamamos el 8 interior. Entonces, la ciencia no logra suturar el corte producido en la división del sujeto de la ciencia por el cogito y por la ciencia con mayúscula. No logra suturar ese corte en esa división del sujeto, representado topológicamente por la línea media de la banda de Möbius u 8 interior. Es un nuevo modo de concebir al sujeto. Modo especial, bien. El 8 interior es la doble vuelta de la lógica del bucle significante del grafo de dos cadenas significantes. Entonces, este nuevo sujeto Lacan propone que está representado por el signo generador de la banda de Möbius, que es el 8 interior, que lo podemos encontrar en el grafo de dos cadenas.
La banda de Möbius. En la clase 2 del seminario 13 dice, cuya función de aplicación de la banda de Möbius es para hacerles captar lo que concierne al corte constituyente de la función del sujeto. La banda de Möbius como soporte estructural de la constitución del sujeto como divisible. Trabajábamos que esto paradojal del sujeto del cogito, del sujeto de la ciencia en cuanto al saber y al ser, se articula muy bien con la banda de Möbius por lo paradojal del corte, que veíamos que por un lado revela la estructura y por otro lado la deshace. Y la función del corte en relación al corte de la interpretación, que revela el funcionamiento de una posición subjetiva, de un tema en la articulación de cierto saber como verdad, saber y verdad unidos en una concepción y estructuración particular axiomática que crea padecimiento en el sujeto. Padecimiento en exceso que lo hace demandar un análisis. Y el corte de la interpretación que a la vez disuelve esa articulación entre ese saber y esa verdad, disuelve ese sujeto. Y como dice Lacan en el seminario 12, clase 11, el sujeto es lo que desaparece en el corte. O sea, el sujeto se establece en el corte de la interpretación y por establecerse desaparece. El 8 interior, que es la línea media de la banda de Möbius. Y aparecerá como efecto de ese corte otro sujeto, producto de otra suposición de saber. Hay un saber al que se le supone un sujeto. Retomo la cita del seminario 12, clase 11. Dice, respecto de la banda de Möbius, dice, lo que hace su esencia, su no orientabilidad, yace en ese corte central, que al cortarla la hace una superficie orientable, o sea, una banda cilíndrica. Su propiedad no está en otra parte que en el corte. Es el corte su propiedad. Lo que hace su esencia está enteramente en la función del corte. El sujeto como banda de Möbius es lo que desaparece en el corte. Es la función del corte en el lenguaje la que hace que aquel esté en la alienación que representa el corte, que él esté en esta forma de trazo negativo que se llama el corte, por esta desaparición del sujeto. Y en la clase 2 del seminario 13 dice, ¿qué sentido tendría esta formulación que doy de la función del sujeto como corte si no se tratara de obtener una cierta acomodación de la posición del analista a este corte fundamental, que se llama el sujeto? Aquí, solo aquí, como idéntica a este corte, la posición del analista es rigurosa. Por supuesto, no es sostenible. No soy yo quien lo ha dicho, primero, ha sido Freud, que no dudaba de esto. Es por esto que para sostener su lugar, y bien los analistas no lo sostienen, para eso no hay remedio, pero hay que saberlo, lo que puede ser una manera de contornearlo. Entonces, de la clase 3 del seminario 13, si la dividen por el medio, ya no hay banda de Möbius, porque es mi trazo de corte en la propiedad de la división que instituye la banda de Möbius. Y sigue. Ustedes pueden retirar de la banda de Möbius tantos pedacitos como quieran. Siempre habrá una banda de Möbius en tanto que algo de la banda quede. Pero no será siempre la banda lo que tendrán. La banda de Möbius es una superficie tal que el corte trazado en su medio es la banda de Möbius. La banda de Möbius en su esencia es el corte mismo. He aquí aquello en lo cual la banda de Möbius puede ser para nosotros el soporte estructural de la constitución del sujeto como divisible. El corte es möbiano, pero el efecto del corte no. Tendrá otra estructura. Y traje, que yo no lo había preparado la vez anterior,
esto de cortar por otro lado que no sea la línea media. Entonces se ven las rayas de la línea, la línea entrecortada de la banda de Moebius. Si yo corto un costado, o sea, un corte fuera del lugar que corresponde, no el corte por la línea media, sino un corte más cercano al borde, se produce otra banda que tiene dos lados, es decir, cilíndrica. En la misma banda de Moebius, si un corte no está hecho por la línea media, se crea una banda cilíndrica a un costado. Veíamos que antes, cuando habíamos cortado la banda de Moebius por donde correspondía, o sea, por la línea media u 8 interior, en el lugar, digamos, de lo que representa el sujeto, Saber y Verdad, que estaban compartiendo la misma cara, cuando se corta por la línea media, quedan totalmente separados. Esto también, cuando se corta, deja de ser moebiana y es cilíndrica. De un lado quedaría el saber y del otro la verdad. Seguimos trabajando un poquito más la banda de Moebius, porque a partir de estas elaboraciones, Lacan va a seguir elaborando conceptualmente esta noción del sujeto dividido entre saber y verdad. Entonces, la banda de Moebius es la superficie sobre la cual Lacan apoya la estructura que definimos para el sujeto del inconsciente. Y la operación necesaria para que puedan articularse banda de Moebius y sujeto del inconsciente es producir un vaciamiento, tanto del inconsciente como del sujeto. Bueno, un cachito atrás. Álvaro consulta por qué deja de ser moebiana cuando lo cortás de determinada manera. No sé por qué. Porque es así, la estructura de la banda de Moebius. Cuando se corta por la línea media, ¿pregunta? ¿Por qué no contesta? Dice, ¿por qué deja de ser moebiana? Sí. Bueno, Álvaro, ¿cómo te va? Te propongo que vos... Por la línea media, dice. Claro. Te propongo que armes una banda con una semitorsión. No traje papel largo. Una banda con una semitorsión digamos, es esto, este giro medio giro. La pegás y crea esta estructura especial que cuando se corta por la línea media se transforma en una sola. Espera, acá está. La diferencia es lo que planteaba la presentación anterior. Una banda cilíndrica, es decir, con dos lados, acá se ve verde, un lado y el otro blanco. Al cortarla, esta tiene dos semitorsiones. Cuando uno tiene varias torsiones y no sabe si al final es torsiones impares o torsiones pares, el corte va a dar la estructura. Entonces, esta banda tiene 3 semitorsiones y esta tiene 2. Entonces, la banda cilíndrica se transforma en 2 bandas enganchadas. En cambio, la banda de Moebius se transforma en una sola cilíndrica. Esta está más enrulada porque tiene más torsiones que esta. Eso es lo que define el corte. Sí.
Cuando mostraste, no la banda de medios, o sea, cuando la cilíndrica hace un corte que no corresponde a la sí. línea media, sí. ¿Qué implicancias podría llegar, o sea, para nosotros, qué implicancias tiene eso? ¿Qué es lo que nos estás queriendo explicar? No recorta el tema, no recorta el sujeto, no articula el sujeto del que se trata, o sea, una falsa interpretación o una interpretación equivocada. ¿Y qué se produciría, digamos, más nudos? ¿A qué se hace? ¿Un nudo? Pregunto, ¿se hace más nudo? ¿Se enrosca más la cosa, digamos? No, en este caso... ¿Cómo? No, mi pregunta era... de acá no se puede observar... Ahora te la paso. Ejemplo, pero... Esta sigue siendo moebiana, porque no la corté por la línea media. O sea, que este caminito recortado de línea del 8 interior en rojo, si vos lo pasás, es un solo lado, no son dos lados. O sea, esta sigue siendo moebiana. Y esta, por no cortarla por la línea media, por cortar un costado, es cilíndrica. Pero en realidad por eso Lacan abordaste lo que había que abordar en este caso. Claro, por eso Lacan marca que no es cualquier corte, es el corte por la línea media, lo que va a establecer el sujeto, la buena interpretación a posteriori. Está trabajando esto. Igual pásasela. Lo descubrís después. Sí. Uy. Quería aclarar que el corte por la línea media es que hace coincidir boca con no es el medio, no es el corte con los palitos o con... Claro. Mariana dice de aclarar que es el que coincide, digamos, que el corte por la línea media. Que el corte por la línea media tiene que ver con la unión de, digamos, la boca con el final de la cinta, ¿no? En torsiones impares. Digamos, porque topológicamente que no importa la medida exactamente, sino que es este punto de, claro, porque al cortar de un costado no llega a unirse exactamente con la otra punta, por eso da banda cilíndrica. Bueno, respecto de las otras características de las bandas de Moebius. Entonces, producir un vaciamiento, la operación necesaria para articular banda de Moebius y sujeto es producir un vaciamiento tanto del inconsciente como del sujeto. Es decir, aparenta una superficie de dos caras si es tomada parcialmente la estructura. Si nos dejamos llevar por su forma imaginaria o apariencia. Vamos a ver un poco sus características principales, además de la del 8 interior. Bueno, por un lado, banda de Moebius. Es no orientable. Ahora vamos a ver de qué se trata. Tiene un solo borde, lo que implica que sea, por un lado, abierta y por otro lado, que tiene un límite. Tiene un solo lado o cara
la cuestión del 8 interior en otro aspecto y la estructura de corte. ¿Cuál sería el corte verdadero, digamos? Y la relación con la interpretación. Bueno, entonces, por un lado, la cuestión de que es no orientable, hice la banda en acetato, que es lo que muestra mejor la no orientabilidad de la banda de Moebius. En YouTube hay un profesor de una escuela que no sé exactamente, pero si ponen no orientabilidad de la banda de Moebius aparece, es muy interesante como él lo plantea, es muy claro. Y Wilberger es el primero que aparece cuando ponen banda de Moebius no orientable. Es un video de las clases que él da. SW, ¿qué ciudad será? UNSW, no sé. Bueno, hacerla de acetato se ve el tema de la no orientabilidad. Él dibuja, porque en el seminario 13, clase 2, quedan un poco de dudas de cómo Lacan lo plantea, el tema de la no orientabilidad, al menos para mí. Entonces, porque no queda claro cómo está emplazado este hombrecito que él dice que camina por la banda. Y cuando yo vi el video, entendí que esta era la posición. Hace un hombre con la mano derecha levantada. Bueno, y pongo una palabra para ver cómo, si seguimos y damos la primera vuelta, queda invertida esta orientación. A eso se refiere con no orientable. Queda invertida y queda lo que era la mano derecha, ahora es la mano izquierda, además de la inversión de las letras y del hombrecito. Entonces él en internet hace así como que el que está, él dice que el que está en la banda, que si este se va a otro lado, digamos, el que se queda en la banda, cuando se produce la vuelta de este, se da que ya no reconoce el ámbito en el que estaba, ¿no? A esto se refiere la no orientabilidad. Que si agarramos una banda cilíndrica, la orientación es siempre la misma. Bueno, pasa que yo no lo dibujé acá. Si toman una banda cilíndrica, el hombrecito queda siempre parado. Bueno, por otro lado, el tema de un solo borde. Perdón, Laura. Sí. Una consulta dice, el primer corte por el medio deja como resultado una figura con 3 medias torsiones. ¿Ese resultado es o no una banda de Moebius? Y si no lo es, ¿por qué no? No, el corte por la línea media, esto es lo paradójico del corte en la banda de Moebius. Es que el corte demuestra que era moebiana y no cilíndrica, pero el corte hace desaparecer el sujeto, hace desaparecer la banda de Moebius. O sea, el corte es la estructura en el sentido del el recorrido por la línea media. Una vez concluido el recorrido en 2 vueltas, como cuando pensamos el grafo,
en 2 vueltas, que es el tema del 8 interior, se deshace la estructura. Por eso lo asocia con la interpretación, que la interpretación verdadera deshace el síntoma. Y dice, habrá sido tal tema, pero ya no existe más. No existe más la banda de Moebius. Quedan 2 lados, se deshace. Es muy interesante esto que Lacan toma de la topología, ¿no? Para decir qué era. Pero es lo paradójico del corte. Se deshace. El sujeto, como dice él, desaparece en el corte. La banda de Moebius desaparece en el corte. El tema del que se trataba desaparece en el corte. Y esa es la potencia del psicoanálisis, ¿no? Que desaparezca cierta articulación de saber verdadero que sostenía como axioma fantasmático X síntoma, inhibición, angustia, ¿no? Esa es la potencia de... Yo creo que toma la banda de Moebius porque tiene esta característica tan asombrosa de... Sí. Reforzando esto que decís, me parece que en definitiva es lo que permite advertir que no estamos en relación a las condiciones ontológicas del orden del ser, ¿no? Porque si el sujeto quedara ligado a cierto asunto de es el que es, claro, comprender esto me parece que es lo que más permite conmover esa condición. Claro, que el lenguaje identifica al sujeto, es el verdadero y el problema inudo. Por eso lo del vaciamiento. La banda de Moebius con el tema del corte y la desaparición de la banda y la desaparición del sujeto, tal cual nos desidentifica al sujeto y al inconsciente, ¿no? Eso. Y él plantea, he aquí aquello en lo cual la banda de Moebius puede ser para nosotros el soporte estructural de la constitución del sujeto. Entonces, la banda tiene un solo borde. Si se la va recorriendo, toca los 2 aparentes bordes. Entonces, por un lado, eso implica que sea abierta, es decir, es una superficie abierta, un borde que limita la superficie pero no la cierra. Entiendo que esta analogía con la estructura del inconsciente es lo que Lacan intenta destacar al usar esta superficie. Superficie abierta, es decir, no tiene interior ni exterior. El borde limita la superficie, pero no es una superficie cerrada, como es el ejemplo del aro de básquet. Delimita, pero no cierra. Apertura del inconsciente que habilita que sea discursivo, que hay forma de acceder a él. El inconsciente se tensa en un discurso. Por otro lado, ese solo borde implica un límite de la superficie. Es un borde que limita en el sentido de que da la condición particular, donde cada analizante es distinto. Limitado pero abierto sería que adviene el efecto sujeto en el discurso, pero no significa que sea interpretable cualquier cosa. Esa historia que se establece retroactivamente y la otra historia de una segunda vuelta que se ligue a la anterior y que también se establece retroactivamente no puede ser cualquier cosa. Hay que dar un texto exacto, adecuado para establecer la articulación de ambas historias o cadenas. Por otro lado, el hecho de que tenga un solo lado o cara quita toda dimensión de profundidad
en el aparente atravesamiento de un lado al otro, resolviendo el problema de la doble inscripción, dice Lacan. El tema del 8 interior, que para colorear la banda completamente son necesarias las 2 vueltas, al igual que cuando trabajamos las intervenciones del analista. Para demostrar la estructura con la que se opera se requiere de la doble vuelta del grafo o de la relación entre las 2 escenas, ¿no? Que se pone S1, S2 en relación a otro S1, S2, ¿no? Se puede escribir así, se puede escribir así. ¿No? Al menos 4 elementos de a 2 articulados. Y la estructura de corte, como decíamos, hay cortes verdaderos y falsos. El corte verdadero es aquel que revela la estructura diferente de cada superficie y aquel que establece la estructura. Para la banda de Moebius se trata del corte por la línea media u 8 interior. El corte en psicoanálisis, como trabajábamos antes, tiene que ver con la interpretación, la necesidad de recorrer 2 vueltas en el corte, indicación clínica para cernir la estructura de lo simbólico, imaginario y real del sujeto del inconsciente. Entonces, el corte por la línea media es la articulación entre la interpretación y el sujeto del inconsciente. En un mismo acto se constituyen ambos, y ambos serán establecidos como tales solo a posteriori. Entonces podemos plantear que con la conceptualización topológica cambió la lógica de la división y de lo que se divide. No es la Spaltung de Freud, donde se divide un aparato psíquico con forma de esfera o huevo que genera un adentro y afuera. Como leía en sus características, el único borde de la banda cumple función de límite que circunscribe la condición particular del sujeto, y por otro lado es una superficie abierta, es decir, se trata de un discurso que no es de adentro del sujeto, sino que está en inmixción con la otredad. También en la relación analizante-analista. Es en la relación al otro que se establece esa continuidad discursiva, y es a partir de esa estructura abierta que se despliega, o más tajantemente podríamos decir, que toma forma ese discurso inconsciente. Esta estructura de un solo lado o cara, donde verdad y saber coexisten, que a partir del cogito se constituye el nuevo sujeto de la modernidad, el consecuente sujeto de la ciencia, que estaría representado por la línea media, saber y verdad quedan divididos por este nuevo sujeto, separados y a su vez articulados por el sujeto de la ciencia o sujeto del inconsciente. Luego veremos la necesidad de articular esta estructura moebiana con otras que impliquen otro tipo de cierres u otros aspectos de la concepción de cierre. Por eso traigo a colación el tema del límite. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando se opera el corte por la línea media, la banda de Moebius desaparece, sí. ¿sí? El sujeto se disuelve, digamos, deja de ser lo que era y pasa a convertirse en una banda cilíndrica, en la cual, si saber y verdad estaban en el único lado de la banda de Moebius, pasan a quedar uno en cada lado, es decir, que se establece también una nueva relación, que no entiendo cuál, porque antes estaban separados por el sujeto y ahora están, ¿qué? Uno atrás del otro, uno es la cara del otro. Bueno, bien, en principio de lo que se trata es que el axioma fantasmático o el saber inconsciente que sostenía un síntoma, por ejemplo, con un buen corte, o sea, el corte de interpretación por la línea media que establece el tema del que se trataba o el sujeto,
hace desconsistir ese saber que estaba marcado como verdadero. Entonces, esos ejemplos que a veces damos de, bueno, no sé, mi mamá era la que bla 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 y por eso yo no pude, y salta en análisis que no era eso. Entonces, ese saber de que mi mamá X, en un corte de interpretación establecido en análisis, desconsiste, cae como saber verdadero. O sea, más que mi mamá, bla bla bla, yo no puedo, es lo que caería también, ¿no? También caería, claro, tal cual. Hay una articulación entre el otro y el sujeto que cae. Y es por ahí una buena referencia también para... No sé, pregunto en realidad. Pero se me ocurre, comparte la idea. Es una buena referencia para tener en cuenta eso que decías en principio, que la verdad está más allá del saber, justamente sin hacer de la verdad algo tan no me sale la palabra. Absoluto. Como de búsqueda. Sí, yo entiendo a dónde apuntar. Hay, bueno, por eso Lacan, Julián, Sí. Entiendo dónde apuntar. Lacan está manteniendo, sí, Inefable. bien. Lacan está manteniendo, y en eso lo sigo ese recorrido, está manteniendo el concepto de verdad como un enigma. Entonces, porque va a dar otra concepción de verdad de lo que se cree. Entonces, ese saber que se separa de la verdad en el corte, de la interpretación, ese saber se separa de la verdad, pero va a venir otro saber pegado a la verdad. No se crean que va a ser tan fácil. Y se conformará otra asociación. No es que plantea otro modo de relación al saber después del corte. No es que plantea otro modo de relación al saber y la verdad después del corte, sino que solo representa la disolución de ese modo anterior. No es que se pasa a un nuevo estado de relación entre saber y verdad, sino que disuelve el anterior. Solo podríamos decir eso. En función de lo... Por ahora sí. Por ahora sí. Pero quedarían... Claro, al quedar en lados distintos, pregunto si eso ahí está refiriéndose ya a una nueva modalidad de relación, o solo ahí quedó planteada la disolución de la relación anterior. Sí. Sí que me parece, pero cuando hablaba de modos de formalización del saber, se trata de ir retrabajando la lógica del fantasma. Entonces, entiendo que la relación con la verdad va tomando otras maneras, pero no deja de relacionarse con la verdad en otro sentido. Porque Lacan dice
sujeto dividido entre saber y verdad siempre. Entre. No es que va a desaparecer la verdad o va a desaparecer el saber. El corte hace desaparecer un sujeto, un tema en ese sentido, pero se vuelve a partir de ese corte a constituir otro sujeto, un nuevo sujeto. Sí, en función de esto que estábamos pero comentando... siempre hay un sujeto como efecto de una nueva elaboración de saber. Sí, y retomando un poco lo que planteaba Adrián, de qué es lo, digamos, de qué lado queda una cosa y la otra a partir del corte, siendo que el corte por la línea media hace desaparecer la estructura moebiana de la banda y la banda pasaría a tener estructura cilíndrica, con dos lados. Entonces quedaría de un lado el saber y del otro lado la verdad, es lo que planteaba Adrián, ¿no? Pero me parece que por lo que acabas de decir, es como si tuviéramos que pensar, más que, porque se empieza a armar otra forma de pensar esto de la división del sujeto, que más que sujeto dividido, casi sería un sujeto que está produciendo una articulación, dejando del mismo lado un saber y la verdad que refiere a ese saber, y que no nos tenemos que olvidar que ese saber produce efectos por lo que dice. O sea, el contenido de ese saber, al estar unido, digamos, en un mismo lado, en estructura moebiana con la verdad, es lo que produce efectos. O sea, lo que hace que efectivamente yo no pueda porque mi mamá X. Dividir, o sea, es que si el corte es el sujeto, podríamos pensar que por efecto, o sea, o que la interpretación misma lo que haría, o sea, ese sujeto sería más que dividido, dividiente, sí, de ese saber y esa verdad, lo cual directamente le quita a ese saber digamos, el atributo de verdad, al mismo tiempo de que lo hace, por eso mismo lo hace caer. Ahora, si se produce una nueva articulación entre saber y verdad, podría ser un saber que, digamos, o que ese saber verdadero diga otra cosa que no necesariamente tenga que generar un síntoma, ¿no? O sea, tendríamos que tratar de pensar que el sujeto ahí ya no tiene nada que ver con, o sea, no es ni fue la persona, sino lo que mantenía, lo que hacía verdadero un saber y que me perjudicaba. O sea, producida la operación, o sea, ¿no? Como que no tiene nada que ver la persona o el yo con, en todo caso, con el sujeto de ese saber. Sí, que... estoy de acuerdo. Sí. Mariano quería preguntar. Sí. Sí, no, simplemente que me parecía que, o por lo menos yo lo pensaba así, el corte, vos decías la interpretación, pero también se podría pensar que el corte por la línea media es un análisis, o sea, un análisis como una interpretación, ¿no? Separando definitivamente, porque si no estamos pensando, eso no. Sí, claro. Sí, pienso que es una elaboración que nos ayuda a pensar sesión tras sesión y un análisis, sí. Y como decía Mariana, tanto el sujeto como lo establecido como lo cortante, ¿no? O divisor. Bueno, es que nosotros trabajamos la interpretación del sujeto en el entre. Entonces, claro, es entre analista, analizante, tiene esta doble representación del corte y del establecimiento del sujeto en el mismo acto. Sí, o sea, tiene mucha potencia esta formalización que Lacan toma en la banda de Moebius, ¿no? Sí, Nico.
que en la misma línea media de Mariano, me parece que el punto es que no solo saber y verdad quedarían como dos caras que no están articuladas, por decirlo así, sino que aparte ya no habría nada que interpretar, porque no hay línea media ni tema en un sentido. Por eso creo que tiene razón cuando dice que de alguna manera sería el fin de análisis o planteable como un corte o una interpretación, no sé cómo, no sé cómo decirlo, pero del análisis en tanto tal, ¿no? No sé. Sí. Aclaremos respecto a eso que fue, ¿no? Claro, como que la división de saber y verdad es sobre ese tema, no es que ahora el saber queda separado de la verdad, ¿no? Sí, releo esto, escucha. ¿Qué sentido tendría esta formulación que doy de la función del sujeto como corte, dice Lacan? ¿Qué sentido tendría si no se tratara de obtener una cierta acomodación de la posición del analista a ese corte fundamental que se llama el sujeto? No habla de fin de análisis. Podría pensarse también como el recorrido de un análisis, pero, digamos, para nosotros la banda queda en banda cilíndrica, pero el corte hace desaparecer un sujeto, pero a su vez establece un nuevo sujeto. Entonces, porque, ¿qué pasa en un análisis? Ah, no era eso. Entonces es aquello. Entonces aparece un nuevo sujeto. Se trata del nuevo sujeto, ¿no? De un nuevo establecimiento del tema. Ah, entonces no es esto como yo creía, entonces es aquello. Y aparece un nuevo saber. Siempre aparece un nuevo saber, ¿no? Hay saber. Es imposible que desaparezca. En ese nuevo saber adviene como una nueva estructuración y nueva relación y articulación a un valor de verdad. Igual pienso que es posible de pensar un fin de análisis también así, pero no necesariamente, porque se establece un nuevo sujeto, desaparece uno y aparece uno nuevo, ¿no? Entonces, Lacan trabaja el cierre, el límite, el corte en la banda de Moebius. Trabajará también vía otras superficies topológicas que voy a trabajar, el toro y el cross-cap, para dar otros aspectos del trabajo en análisis, de la interpretación y del sujeto, ¿no? Entonces, toma la banda de Moebius, pero también va a trabajar el toro y el corte en el toro y el corte en el cross-cap. Inmediatamente, digamos, el recorrido que sigo es la ciencia y la verdad, seminario 13, y ya la clase 2 empieza con la otra superficie, y ya la clase 3 empieza en otra superficie por algo. Entonces, propongo que hagamos este recorrido para ver qué otras facetas del trabajo analítico va proponiendo con esto de los cortes. Entonces, quiero terminar entonces ya este punto de banda de Moebius para que la próxima podamos empezar con la noción de causa significante, que también es previo al trabajo de la causa material, si tienen paciencia. Bueno, y para terminar con banda de Moebius, entonces, el sujeto es la estructura de división, corte y separación entre saber y verdad. El corte significa un cambio radical estructural de lo que estaba respecto del saber del sujeto y de su verdad subjetiva. Estaba entre comillas porque es allí, en el corte, donde eso cobra existencia de habrá sido. Habrá sido que ese saber sostenía aquella verdad del síntoma, un saber con estatuto de verdad
que luego del corte por la línea media y solo por allí en la banda de Moebius, revela la estructura de ese saber para ese sujeto. Luego del corte desaparece tal asociación de ese saber como verdad y se establece que la verdad particular se articula mejor a un nuevo saber no sabido. Entonces, el corte es la estructura compartida tanto de la función del sujeto como de la función de la interpretación, razón por la cual pueden funcionar articulados con eficacia en cuanto al tema o asunto a ser establecido, al mismo tiempo que se deshace o desaparece a partir de la lectura de la combinatoria significante en juego. Volviendo al saber, de la lectura de la combinatoria significante en juego. Lectura, asunto e interpretación como punto o puntuación, corte y cierre, a hacerse entre el analizante y el analista. Punto, corte y cierre de la topología, que vamos a ir trabajando. Ahora estamos trabajando corte, límite, ya vamos a trabajar cierre y punto, que la topología en sus varias ramas, conjuntista, algebraica, combinatoria, nos enseña a concebir para pensar qué es lectura, qué es establecer asunto y qué sería interpretación. Se demuestra así en la clínica qué es lo que estaba funcionando en el sostenimiento de los síntomas y cómo eso puede ser transformado. Lógica que habilita la posibilidad de pensar un sujeto nuevo. Y es por esta posibilidad y potencialidad que Lacan apuesta a la topología, a los efectos de los cortes topológicos, a la posibilidad que nos da de concebir nuevos modos de pensar la teoría y por ende la clínica y de intervenir como analistas, que pone tanto énfasis en trabajar estos cortes cuando dice los efectos que intentaré demostrarles por el trazado de ciertos cortes. Los otros cortes a los que se refiere, que también vamos a trabajar y que interesan al sujeto dividido y al sujeto en relación a la verdad y al saber, son el corte de la estructura del fantasma, el sujeto dividido, rombo o corte, objeto A. El rombo indica el procedimiento de corte tanto en el plano proyectivo como en su pasaje a la superficie topológica cross-cap, que vamos a trabajar, y el corte en la estructura topológica del toro, donde el corte lo opera el deseo en pos de determinar el objeto A como objeto del deseo en relación al otro en los dos toros abrazados, que también lo vamos a trabajar. Todo este análisis topológico y la operación del corte en las otras superficies lo veremos luego y lo trabajaré desde el libro de topología de Alfredo Edelstein, La topología en la clínica psicoanalítica, y también desde su otro libro, Modelos, esquemas y grafos en la enseñanza de Lacan. Por hoy dejamos acá y la próxima, si les parece, empezamos con el tema de la causa significante. ¿Algo más que quieran comentar? Bueno. ¿Podés reafirmar sí. Algo? Sí. No. Respecto de la pregunta que había hecho Adrián y cómo siguió para nosotros complicándonos el problema, bueno, pero entonces ahora ¿qué pasa? La verdad queda de un lado, el saber del otro. Yo creo que por ahí lo que tenemos que pensar es que en una banda cilíndrica no da para nosotros estructura, digo, porque ya no hay en juego sujeto. Entonces, me parece que en ese punto no es que estemos planteando que ahora hay una nueva estructura para el saber y la verdad que serán en caras opuestas, ¿no? Me parece que el asunto es ese, y como vos bien decís, vendrán ahora otras superficies, porque probablemente la banda no nos permite pensar el problema del otro, ¿no? O sea, la relación al otro, donde también saber y verdad quedarán afectados, conmovidos por esa rectificación en el lazo al otro, ¿no? Igual el lazo al otro lo trabaja en la característica de abierta del borde. Ajá. El discurso abierto, como decíamos, del aro de básquet, que no hay adentro y afuera, y que el discurso del saber inconsciente se da en la relación otro sujeto.
pero sí, en las otras superficies va a trabajar otros aspectos, tal cual, en los dos toros abrazados, de cómo sería ahí la relación al otro, el tema del objeto A, exactamente, otros aspectos.